pequeño psíquico, capítulo 1. Mamá me dijo que incluso cuando era una niña, de hecho solo tenía 3 años, decía y preguntaba cosas que asombraban a mi familia. Mi bisabuela paterna, Sophie, que todavía vivía en ese entonces, a menudo se persinaba cuando estaba en mi presencia, y especialmente cuando la miraba fijamente. Había nacido en Europa, y creía en algo llamado el mal del ojo. Cuando estaba muriendo, le pidió a mi padre que me llevara a su lado. Puedo recordar vívidamente cómo él me sostenía en sus brazos y cómo mi bisabuela, Sophie, luchaba, en su estado de debilidad, por alcanzarme y tocarme. La bisabuela, Sophie, está muy enferma, dijo mi papá. Negué con la cabeza. No, no está enferma, insistí. ¿No está enferma? ¿Por qué no está enferma, cariño?, me preguntó. Solo está cansada, dije. Necesita dormir. Mi bisabuela sonrió y dejó caer su mano. Papá dijo que cuando cerró los ojos casi me di la vuelta en sus brazos como si estuviera viendo cómo su espíritu salía de la habitación. Murió tan suavemente, tan silenciosamente en ese momento, que nadie estaba seguro de que lo hubiera hecho. Dije adiós. La mayoría pensaba que era una fábula familiar, el tipo de historias que se cuentan los parientes en las vacaciones cuando todos se han reunido y han comido. Mamá dijo que, gracias a mis ojos, a todos les resultaba fácil creer las historias. Tengo los ojos más grandes de toda la familia. Cuando me miro en el espejo, me asombra el tamaño de mis ojos, la profundidad de mis orbes oscuras. Las pequeñas canicas de ébano en espiral que miran al mundo y ven sombras donde parece que no las hay. Ven formas en los árboles, las nubes y las montañas que nadie más ve. Ven imágenes fantasmales que siguen a la gente y ven brillo en los días más aburridos. Yo también oigo cosas que nadie más parece oír. Le dije a mamá que una vez oí a los árboles hablar entre sí, y ella sacudió la cabeza y gimió. La niña tiene una imaginación salvaje. Hará el ridículo y hará el ridículo de todos nosotros cuando vaya a la escuela. Regañó a mi padre por animarme por sonreír y reírse de las cosas que hacía y decía. Tienes que decírselo, Marshalls. Dile que no diga esas tonterías a extraños y nunca a ningún profesor, ordenó mamá. Mamá siempre se preocupó por la reputación y el honor de la familia. Estaba impresionada con su propia herencia y la importancia social de la familia. Vivíamos en una gran casa en Savannah, Georgia, con tantas habitaciones que mi papá solía decir que podíamos tener un invitado en casa y ni siquiera enterarnos. Recalca en ella lo importante que es no hacer ni decir cosas que nos avergüencen, Marshalls. Continuaba mamá. Aunque papá era muy alto y corpulento, más que mamá, ella a menudo le daba órdenes. Siempre fue así. Una vez, cuando mi tía Merrill, la hermana de mi papá, vino a cenar, mamá se enojó mucho con papá y lo reprendió delante de todos. Más tarde, cuando papá y la tía Merrill estaban solos, la oí decir, «Eso es lo que te pasa por casarte con la hija del jefe. Te tratará como a uno de sus empleados para siempre, incluso en la cama». La cara de papá se puso de un color de manzana madura. Me vio justo en la puerta, mirándonos y escuchando. «Ten cuidado con lo que dices delante de Tiffany, Merrill. Sus orejas almacenan palabras como las ardillas almacenan bellotas». Recuerda cosas que escuchó cuando tenía solo 4 o 5 años. La tía Merrill me miró con ojos que revelaban su caleidoscopio de emociones. Todos pensaban que yo era linda cuando era pequeña y eso naturalmente evolucionó hacia que dijeran que era muy bonita, inusualmente bonita, una joya rara. Siempre fue educada y respetuosa, así que aprobaron mi comportamiento, pero tal como vi en el rostro de la tía Merrill esa noche, siempre había ese ingrediente de un poco de miedo, un poco de preocupación, agregando a la mezcla de reacciones. Mis tíos y tías que tenían hijos de mi edad nunca se sentían cómodos dejándolos jugar conmigo. A los 9 años tenía una reputación en mi familia que me convirtió en objeto de susurros. Uno de mis primos, Holden, se quejaba, paralizado de terror si lo miraba demasiado directamente o durante demasiado tiempo. Gritaba y me señalaba gritando, «Me está mirando otra vez, mamá». «No me mires», me advertía mi madre con severidad. En realidad no lo estaba mirando a él ni a nadie, pero no podía evitar lo que veía. A veces veía sus rostros pálidos y enfermizos, viejos y arrugados. A veces veía sus rostros y sus cuerpos heridos y sangrando. Cuando era mucho más joven, estas imágenes me asustaban tanto como mi mirada asustada a Holden. Pero a medida que fui creciendo y vi más y más de lo mismo, dejé de tener miedo. Sentí que lo que estaba viendo no estaba allí en ese momento y nada de eso era una amenaza para mí. Como nunca dejé de decir y hacer cosas que preocupaban a mamá. Ella me envió a un psiquiatra cuando tenía 10 años. Se llamaba el doctor Blomidell y era tan bajo y rechoncho
que no podía evitar pensar en él como un pulgar de un gigante animado. A los 10 años ya era solo unos 10 centímetros más bajo que él. Tenía una cabeza grande con una mata de pelo castaño oscuro que parecía haber brotado de una noche y se extendía como malas hierbas sobre sus sienes y su frente. No era un hombre muy ordenado. Fumaba cigarrillos sin filtro y las puntas de sus dedos gruesos siempre estaban manchados de amarillo. Su pelo dejaba caer caspa por el cuello, los hombros y el pecho de su chaqueta. A veces, mientras me escuchaba o me hablaba, sacudía los dedos para quitarse las pequeñas escamas blancas y las enviaba a volar sobre su escritorio. Ya no me tumbaba en su sofá. Me senté, con una compostura firme, en una silla muy grande y dura de madera. Apenas me movía. Cuando le hablaba y lo miraba tan directamente e intensamente que él miraba su cuaderno con mucha frecuencia. Garabateaba algo y asentía. Estaba muy interesado en las voces que yo escuchaba. En realidad, eso fue lo que hizo que mamá me llevara corriendo a verlo. Un día le conté sobre las voces y ella se puso colorada. «Esa niña necesita ayuda psiquiátrica», gritó. Como de costumbre, papá la miró casi sin emoción y luego volvió a mirar su papel. Sin embargo, esta vez ella estaba decidida y me pidió una cita con el doctor. Le dijo a papá que venía con buenas referencias de amigos de ellos que habían enviado a sus hijos a verlo por alguna razón u otra. Papá dijo que todos eran simplemente malcriados y que no necesitaban análisis, necesitaban disciplina. También, como de costumbre, mamá lo ignoró e hizo lo que ella quiso. Así que me enviaron al doctor Bloomingdale, que estaba ansioso por aprender sobre mis voces. Susurraban o hablaban en un volumen normal. En su mayoría eran susurros, dije. ¿Vienen a cualquier hora o solo en momentos especiales del día o de la noche? A cualquier hora, respondí. Suenan como la voz de una persona o de muchas. De muchas. Frunció los labios, asintió, dejó unas notas, se recostó, cruzó las manos sobre el estómago y me miró. «No los estarías oyendo ahora, ¿verdad?», preguntó. Lo miré fijamente durante un largo momento y luego giré la cabeza como para escuchar a alguien que estaba de pie a mi lado. Los ojos del doctor Vladimir se abrieron de par en par, con expectación. Asentí y luego me volví hacia él. «Solo puedo decirte que no vas a estar contento con lo que ha hecho tu esposa hoy», dije. «¿Qué?». Se inclinó hacia adelante, se cayó hacia adelante, debería decir. «¿Qué se supone que significa eso?». «No lo sé». «¿Qué está haciendo mi esposa hoy?». «No lo sé», dije. Estaba pensativo, pero también parecía enojado. «¿Sabes que estás haciendo que tus padres se sientan muy descontentos con este comportamiento?». «No». «¿Qué estoy haciendo?». «No te ves haciendo nada inusual». Negué con la cabeza. «Si lo que hacemos es lo que se supone que debemos hacer, no es inusual», dije. Él arqueó sus pobladas cejas. «¿Quién te dijo eso?». No respondí. «Te lo dijo una de tus voces ahora mismo». Asentí. No lo era, pero había algo travieso en mí y disfrutaba del efecto que estaba teniendo en él. Él llamó a mi madre esa noche y ella vino al estudio donde papá y yo estábamos jugando una partida de ajedrez. Siempre fui muy buena en los juegos de mesa, especialmente en el tipo en el que tenías que reaccionar a los movimientos de tu oponente. «Eso fue brillante», dijo papá, justo cuando mamá entró, corriendo en la habitación. Ambos la miramos con cierta sorpresa porque parecía muy perturbada. Sus mejillas sonrojadas, sus ojos como girasoles completamente abiertos. «¿Y ahora qué?», preguntó papá. Era el doctor. «Quiere enviarla a una clínica especial. Dijo que no podía con ella». «¿En serio?», dijo papá con su suave sonrisa. Parecía contento y eso hizo que mamá se enfadara más. «¿Qué dijiste de su esposa, Tiffany?». Papá se volvió hacia mí. Pensé un momento. Le dije que no estaría contento con algo que ella estaba haciendo hoy, dije. «¿Qué estaba haciendo?», preguntó papá rápidamente. «No lo sé, papá», miró mamá. «Ella invirtió una gran cantidad de su dinero en el restaurante de su novia y él estaba muy enojado con ella por hacerlo sin su aprobación». «¿Oíste a su secretaria hablar de eso? ¿O a otro de sus pacientes?», me preguntó mamá. «No, mamá». «Bueno, ¿por qué le dijiste algo así?», exigió prácticamente gritándome. «¿Oí?». «No». Lloró apretando su mano contra su pecho como si tuviera que contener su corazón. «No lo digas, Marshalls», gimió. «Vamos, vamos, Jocelyn, no te alteres tanto. Tal vez debería ir a una clínica». «Absolutamente no. No hay nada que ninguna clínica pueda hacer excepto dañarla. Ya es suficiente. Déjala en paz. Es un excelente estudiante. No hace nada que nos avergüence como los hijos de tantos de tus amigos que están haciendo con sus padres. Simplemente tiene una imaginación maravillosa. Algún día hará un buen uso de ella». «Tal vez», sonrió. «Quizás algún día escriba libros». «Haz que deje de hablar de esas malditas voces», ordenó mamá. «¿Lo entiendes, Marshalls? ¿Lo entiendes?». «Está bien, Jocelyn, está bien. Cálmate. Tiffany y yo tendremos una pequeña charla. No quería que la enviases a ese médico en primer lugar.
Es un curandero si lo único que puede hacer es enviarla a otra persona en lugar de decirte que no hay absolutamente nada malo mentalmente con tu hija. Es talentosa y es una bendición. Fue el discurso más largo sobre mí que jamás escuché a papá pronunciar. Incluso mamá estaba tan suficientemente impresionada como para reducir la hinchazón de sus hombros y respirar profundamente. No voy a pensar más en eso, declaró. Es tu problema de ahora en adelante, dijo. Mamá negó con la cabeza y nos dejó. Papá miró hacia el tablero de ajedrez. ¿Sabes lo que voy a hacer a continuación, no? Preguntó sin mirarme. Sí, papá, admití. Él sonrió y deliberadamente cuando mente cambió de opinión. No fue un gran movimiento. Cuando me miró, ambos nos reímos. No sé si tienes algún poder especial o eres una niña extraordinaria, Tiffany, pero déjame darte un buen consejo. Guárdate tu secreto solo para ti. La gente se siente muy incómoda acerca de alguien que podría saber más sobre ellos de lo que ellos saben sobre sí mismos. ¿Puedes entender y apreciar eso? Asentí. Bien, dijo. Te amo, mi princesa. Dijo, y tu mamá también te quiere. Ella simplemente no sabe cómo demostrarlo. Ese consejo que papá me dio fue el mejor consejo que alguien podría haberme dado. Nunca lo olvidé. Vi y asentí muchas cosas en los años que siguieron, pero no las revelé. Comprendí que verlas no significaba que pudiera evitar que sucedieran. Años después, uno de mis profesores en la universidad hablaba de la diferencia entre una deidad omnisciente y el libre albedrío del hombre, su poder de elegir por sí mismo. Me dijo, imagina que estás en una colina alta y miras hacia abajo a una vía del tren. A tu derecha, a lo lejos ves que viene un tren y luego miras a tu izquierda y ves otro tren que viene a toda velocidad en dirección opuesta. Sabes que va a chocar, pero no puedes detenerlo. El hecho de que Dios sepa lo que va a pasar no significa que pueda o vaya a detenerlo. No soy un dios, pensé, pero así es como me siento a veces. Mamá tenía razón, en cierto modo. No era un poder agradable de tener. Recuerdo que miré a un niño que me gustaba y vi su cara toda destrozada. Casi lo dije en voz alta, pero no lo hice. Y esa noche tuvo un terrible accidente automovilístico y murió. Lloré por él horas y horas antes de que muriera. La otra cosa era que no podía mirarme al espejo y ver nada sobre mi propio futuro, solo podía hacerlo por los demás. Me alegré de eso. Una noche después de haber regresado a casa de la universidad, en un día festivo, estábamos todos cenando. Mamá estaba más feliz de lo que podía recordar. La habían elegido presidenta de alguna organización social y su foto había aparecido en los periódicos ese día. Mi abuelo se había jubilado y papá era ahora el director ejecutivo de la empresa y también estaba más feliz. Durante una pausa en su conversación, mi abuelo centró la atención de la conversación en mí y me preguntó sobre la universidad y cómo me iba. Quería saber qué planeaba hacer con mi costosa educación. No solo encontrarte un joven rico, supongo, dijo. Siempre me burlaba de eso sobre mí, sobre todas las mujeres en el mundo de los negocios. Era anticuado, supongo, pero yo había heredado algo de mi picardía de él. Las mujeres como tú quieren dirigir cosas que antes dirigían los hombres, ¿eh? Quiere ser igual para que ahora pueda sufrir hipertensión, ataques cardíacos y crisis nerviosas tanto como nosotros. Bienvenida al nuevo mundo. Mi abuela se le echó encima y todos empezaron a charlar de política y de los medios de comunicación, cada uno adoptando la misma postura que había adoptado durante años y años. Entonces mi abuela me miró y sonrió. Me alegro de que hayas superado todas esas tonterías, Tiffany. Fueron días terribles, aquellos en los que empujas a tu madre al mundo de las antidepresivos. Gracias a Dios, ya no hay voces. Papá se recostó en su asiento y me sonrió porque yo solo estaba escuchando. La verdad, abuela, es de que todos oímos las mismas voces, pero la mayoría no escuchamos, dije. Yo no oigo ninguna voz, declaró como si fuera una desgracia social. Claro que sí, dijo mi abuelo, últimamente siempre estás murmurando para ti misma. Eso es por las cosas que haces, Winston Morris. No me culpes por eso, gritó. Sonríe. Para mis adentros y terminé de comer. Después papá y yo salimos a caminar por la calle, que está frente a nuestra casa, en Savannah. El clima era templado y no había demasiada humedad. Cuando eras niña, dijo, tú y yo solíamos caminar por esta calle y mirabas varias cosas y decías cosas sobre las personas que vivían en ellas. ¿Recuerdas? Sí, dije. Algunas de esas cosas eran tristes y me preocupaba que tu vida estuviera llena de tantas malas noticias que simplemente te derrumbarías. ¿Cómo manejas eso, cariño?, preguntó. No miro por tantas ventanas y cuando lo hago acepto y sigo adelante, papá. Siempre mantienes tus voces en secreto. Lo intento, dije. Tenías razón. La gente realmente no quiere saber nada sobre el mañana. Dicen que sí,
Entran de puntillas en las guaridas de las adivinas y mantienen los ojos cerrados. Las manos apretadas y contienen la respiración. Es como subirse por la cima de una montaña rusa. ¿En serio quieres ser médica? Sí. Es un lugar maravilloso para tus talentos. Pronósticos de dolencia y enfermedades maravilloso. Te contaré un secreto, papá, dije. Dejamos de caminar y él se volvió hacia mí. Continúa, dijo, luciendo un poco asustado y conteniendo la respiración. No tengo tanto poder como cuando era más joven. Me miró con sospecha. No estás diciendo eso para ocultarme algo, ¿verdad, Tiffany? No, papá. No sé si debería estar feliz o triste por eso, dijo. No puedo decirte qué serás mañana cuando lo pienses, dije. Y él se rió. Me rodeó con el brazo y seguimos caminando. Cuando volvimos a la casa subí a mi habitación y me miré en el espejo. Mis ojos seguían grandes, pero no tanto como antes. La imagen de mí afuera en el pasillo era casi la imagen de una niña que una vez conocí y con la que había perdido todo contacto. No sabía si volvería o no. Solo sabía que estaba allí afuera, en algún lugar, esperando otro lugar donde vivir, un lugar donde las voces susurrantes se sintieran cómodas por un tiempo y luego seguirían adelante como los pájaros que emigran, moviéndose de un nido de felicidad a otro, empujados por el viento, el sol y la luna y el misterio de la vida misma.